Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que ha dado mucho de qué hablar, especialmente para todos aquellos que siguieron de cerca la química que nació en pantalla entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres de los que se quedó enganchado con su historia en Erkenci y te preguntas qué ha pasado desde entonces, qué piensan ellos, especialmente Can, sobre su conexión y si hay algo más allá de la ficción, prepárate porque hoy vamos a desgranar el misterio. Vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones, o mejor dicho, en las no declaraciones de Can Yaman, y cómo éstas parecen evadir un tema que para muchos es fascinante. ¿Hay rencor, hay respeto, hay indiferencia? Es lo que intentaremos descifrar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este cotilleo de celebridades, si te gusta nuestro contenido y quieres estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no te olvides de hacer clic en ese botón rojo de suscribirte justo aquí abajo y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Así nos ayudas un montón a seguir trayéndote las noticias más jugosas. Como muchos recordarán, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas televisivas más queridas de Turquía y del mundo, gracias a su interpretación de Can Divit y Sanem en Erkenci. La química entre ellos era palpable, tan real que traspasó la pantalla y alimentó innumerables rumores sobre una relación sentimental en la vida real. Los fans estaban locos por ellos, deseando que esa conexión ficticia se hiciera realidad. Y sinceramente, ¿quién no lo estaba? Sus escenas juntos eran pura chispa, momentos tiernos, divertidos y apasionados que hacían suspirar a más de uno. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas cambian. Después de que la serie terminara, ambos actores continuaron con sus carreras, tomando caminos diferentes. Demet encontró la felicidad en su vida personal, casándose recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, y por su parte, Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde se ha ganado un gran número de seguidores y ha participado en diversas producciones. Pero lo que ha captado la atención últimamente es la forma en que Can Yaman parece reaccionar cuando se le pregunta sobre Demet Özdemir o sobre su tiempo trabajando juntos. En varias ocasiones, se le ha presentado la oportunidad de hablar sobre su excompañera, y en lugar de comentarios explícitos o anécdotas detalladas, sus respuestas tienden a ser bastante generales, evasivas o simplemente enfocadas en el éxito del proyecto. Es como si hubiera un pacto tácito de no profundizar demasiado en ese capítulo de su vida profesional. Por ejemplo, cuando se le pregunta en entrevistas sobre su relación con Demet durante el rodaje de Erkenci, Can suele hablar maravillas de la serie, del impacto que tuvo, de lo profesionales que fueron ambos. Menciona que fue una etapa importante en su carrera, que aprendió mucho y que está agradecido por la oportunidad. Pero cuando la pregunta se vuelve más personal, más enfocada en Demet como persona o en la naturaleza de su conexión, Can tiende a desviar el tema sutilmente. A veces un comentario sobre el trabajo duro o la magia del elenco es suficiente para cambiar de rumbo. Y no es que sea maleducado o despectivo para nada. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, se le ve con una sonrisa y una actitud cordial. Pero la ausencia de detalle es lo que llama la atención. Si la experiencia hubiera sido tan idílica y significativa a nivel personal, no habría alguna anécdota jugosa, alguna palabra más cálida para describir a su CEO protagonista que se haya convertido en una amiga cercana o alguien a quien respete profundamente. Esta actitud de Can ha alimentado dos corrientes principales de opinión entre los fans y los observadores. Por un lado, están aquellos que creen que es una señal de respeto y profesionalismo. Piensan que Can está siendo maduro al no querer reavivar viejos rumores o interferir en la vida actual de Demet, especialmente ahora que ella está casada. Desde esta perspectiva, Can está protegiendo tanto su privacidad como la de Demet, manteniendo una distancia prudente y enfocándose en lo que realmente importa, su trabajo. Es una manera de decir, fue un gran proyecto, lo disfruté, pero ahora es pasado y estoy enfocado en mi presente y futuro. Por otro lado, hay quienes interpretan esta evasión como algo más. Algunos sugieren que quizás hubo algún tipo de desencuentro o malentendido entre ellos después de la serie, algo que llevó a una distancia más formal que amistosa. Otros especulan que tal vez Can guarda un afecto especial que prefiere no expresar públicamente por respeto a Demet o por evitar complicaciones, especialmente ahora que ella está en una nueva etapa de su vida. Podría ser una forma de proteger ese recuerdo o de evitar alimentar especulaciones innecesarias que puedan causar problemas.
También existe la posibilidad de que simplemente, y esto es algo que a menudo olvidamos cuando idealizamos a las estrellas, su relación fuera puramente profesional, y aunque existiera una gran amistad y respeto mutuo, nunca fue más allá de eso. Y en ese caso, su deseo de no hablar de ello sería comprensible. ¿Por qué desenterrar o explicar algo que nunca fue lo que los fans imaginaron? Es una manera de honrar la memoria del proyecto sin crear expectativas falsas. Lo intrigante de todo esto es que mientras Khan es reservado, Demet Özdemir, en contadas ocasiones, sí ha tenido palabras amables al referirse a su excompañero. Cuando se le ha preguntado, ella suele describir a Khan como un gran profesional y alguien con quien fue fácil trabajar. Esto, de alguna manera, añade más capas al misterio de la respuesta de Khan. Si Demet se expresa de forma cordial y positiva, ¿por qué Khan opta por la evasión en lugar de un simple, fue una colega maravillosa con la que disfruté mucho trabajar? Quizás la clave esté en la proyección mediática que Can Yaman ha tenido, especialmente fuera de Turquía. Ha sido objeto de mucha atención, a veces positiva, a veces polémica. En Italia, por ejemplo, ha sido el centro de atención por su presencia en programas de televisión y su participación en proyectos de gran envergadura, como su incursión en el mundo de la lucha libre o su papel en Sandokan. En este contexto, hablar de su CEO protagonista de hace años podría ser visto como un paso atrás o como un intento de revivir algo que ya pasó y que no está relacionado con sus proyectos actuales. Además, el mundo del espectáculo turco es conocido por sus intensas dinámicas. Las relaciones profesionales y personales de los actores a menudo son escrutadas al máximo. Mantener una distancia o ser selectivo con lo que se dice públicamente puede ser una estrategia para navegar estas aguas turbulentas. Khan, al estar en una fase de proyección internacional, podría estar más enfocado en construir una imagen profesional sólida y menos en alimentar el morbo sobre su vida pasada. Y aquí es donde entra el concepto de evitar. No es una negación directa, es un rodeo. Cuando se le pregunta, Khan cambia de tema, enfoca la conversación en el trabajo, en la serie, en la gratitud profesional. Es un arte sutil de no decir no, pero tampoco decir sí a lo que se espera. Es como si tuviera un guión interno para estas preguntas, un protocolo que le permite responder sin dar pie a más especulaciones. Podríamos pensar en diferentes escenarios. 1. Respeto profesional y privacidad Khan considera que hablar públicamente de su relación con Demet, incluso de forma amistosa, podría ser irrespetuoso hacia su vida personal actual, especialmente ante su reciente matrimonio. Su enfoque es mantener una línea clara entre su pasado profesional y su presente. 2. Distancia forzada podría haber habido alguna situación o malentendido que generó una distancia. Su evasión sería una forma de no reabrir viejas heridas o de evitar conflictos. 3. Indiferencia o recuerdo filtrado tal vez simplemente, para él, esa etapa es un recuerdo profesional más. Aunque fue un éxito, no fue tan trascendental a nivel personal como los fans quisieran creer, y su deseo es enfocarse en lo que está construyendo ahora. 4. Estrategia mediática en su ambición por una carrera internacional, evita ser etiquetado por relaciones pasadas, prefiriendo que su imagen se centre en sus proyectos y logros actuales. Sea cual sea la razón, la forma en que Can Yaman maneja estas preguntas se ha convertido en un tema de conversación en sí mismo. Es un claro ejemplo de cómo las celebridades navegan las expectativas del público y la presión mediática. Su silencio o sus respuestas generales sobre Demet Özdemir, en lugar de cerrar la conversación, la alimentan, creando un aura de misterio que para los fans es tan atractiva como las propias telenovelas. Y es fascinante, ¿verdad? Como un simple gesto o una respuesta evasiva puede generar tantas teorías y debates. Nos recuerda que detrás de las pantallas y las cámaras, las relaciones humanas son complejas, y que no siempre lo que vemos en la ficción se traduce directamente en la realidad. Khan y Demet nos dieron una historia de amor inolvidable en Erkencikus, y quizás, solo quizás, la mejor manera de honrar esa magia sea dejar que esos recuerdos permanezcan como lo que fueron, una etapa maravillosa de sus carreras, un éxito que compartieron y que ahora, cada uno continúa construyendo su camino. Así que en resumen hemos visto cómo Can Yaman, ante las preguntas sobre Demet Özdemir, opta por respuestas generalistas y evasivas, centradas en el aspecto profesional y en el éxito del proyecto Erkencikus. Esta actitud ha dado lugar a diversas interpretaciones entre los fans y observadores, desde el respeto por la privacidad hasta especulaciones sobre posibles desencuentros. Lo cierto es que su
Forma de manejar el tema ha generado un debate interesante sobre las relaciones entre celebridades y la presión mediática. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can está siendo profesional y respetuoso? ¿O hay algo más detrás de su evasión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos llenos de entretenimiento y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.